Bienvenidos nuevamente a otra clase de Ciencias Sociales. Hoy continuaremos hablando respecto a las actividades económicas de Bolivia y el mundo. Recordemos que habíamos indicado que la economía se constituye en una de las disciplinas que conforman las ciencias sociales. La economía se encuentra en el día a día de todos nosotros. El estudio y la formación en economía se hacen necesarios para una mejor comprensión de nuestra realidad. Es fundamental porque la economía es el cimiento de la sociedad. Sin ella, las personas no sabrían cómo administrar sus recursos y sus gastos, y no podrían satisfacer sus necesidades de una forma eficaz. Una sociedad no podría desarrollarse, ya que no podría gestionar sus recursos. Y es debido a que la economía precisamente nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo nosotros debemos administrar nuestros propios recursos, como es el sueldo que posteriormente nosotros podríamos utilizar con muchos fines posibles y así satisfacer nuestras necesidades individuales. Por otra parte, un dato que también es muy importante es que la economía permite el desarrollo de todos los países, ya que nos permite saber qué podemos producir, cómo podemos producir y para quién podemos producir. Y con base a ello podemos generar mayor ganancia, la ganancia que nos permita acceder a un mayor desarrollo. Las actividades económicas se efectúan generalmente con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas a través del consumo de bienes y servicios. Pero para que este consumo sea posible es necesario producir bienes y transportarlos hasta las tiendas donde nosotros podríamos llegar a comprarlos. O dicho de otro modo, es necesario distribuir los bienes y los productos que se vayan a elaborar. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar precisamente de las actividades económicas. Las actividades económicas que hoy trataremos serán la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuicultura, la apicultura y por último la caza y la pesca, como nosotros estamos identificando en la imagen. Vamos a conceptualizar primero qué son las actividades económicas. Y el concepto de actividades económicas es que las mismas son aquellos procesos realizados para precisamente producir un bien o un servicio, mediante los factores de producción, que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven para generar riquezas y construyen a la economía de un país. Recordemos que los principales factores de producción van a ser tierra, trabajo y capital. Entonces, para producir un bien o un servicio o para desarrollar una actividad económica, es necesario realizar o producir bienes utilizando estos factores de producción: tierra, trabajo y capital. Ahora vamos a hablar acerca de la ganadería. ¿Pero qué es la ganadería? La ganadería es una actividad económica de tradición antiquísima que consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento y su explotación. Entonces, la ganadería data incluso de la prehistoria. Los tipos de ganadería. Los tipos de ganadería pueden clasificarse según el medio. Podrían ser extensiva o intensiva, o el tipo de ganado. Puede ser ovino, bovino, porcino, caprino, equino, la cunicultura y también tenemos a la avicultura. El sector ganadero forma parte del sector primario de la economía. Junto con la agricultura, conforman el sector agropecuario. Se trata de una de las actividades económicas más antiguas y se encarga de la explotación del animal. Dependiendo de la zona geográfica y de las condiciones, será más común un tipo de ganado u otro.
siendo de ese modo que en nuestra La Paz, en nuestra ciudad de La Paz, encontraremos ganado camélido y en la región del oriente encontraremos ganado bovino. Como ya hemos indicado, el sector ganadero forma parte del sector primario de la economía. Tipos de ganadería según el medio. ¿Cómo es que se clasifica la ganadería según el medio? La clasificación de la ganadería según el medio puede clasificarse en dos grandes tipos. Se puede practicar ganadería extensiva. ¿De qué se trata? En la práctica de la ganadería extensiva, la explotación de los animales se lleva a cabo al aire libre, aprovechando el medio que les rodea. Es decir, se utilizan los recursos medioambientales para la explotación. Los expertos en la materia creen que es el tipo de ganadería que produce producto de mayor calidad. Pero también vamos a encontrar a la ganadería intensiva. Estamos hablando de tipos de ganadería según su medio y encontramos dos, ganadería extensiva y ganadería intensiva. ¿De qué trata la ganadería intensiva? También es llamada como ganadería estabulada. Este tipo de ganadería estabulada se aprovecha de la reducción de costes para ser más competitivo. Claro que suele producir, por norma general, productos de menor calidad a comparación de la ganadería extensiva, que se desarrolla al aire libre. También existe la ganadería de tipo mixto. ¿Qué quiere decir eso? Que combina tanto la ganadería extensiva como la ganadería intensiva. Dependiendo de la fuente bibliográfica podemos encontrar este concepto también como ganadería semi-intensiva, semi-extensiva o semi-estabulada. Nosotros nos referimos a un tipo mixto, el cual no debemos confundir con explotación con ganado mixto. Este tipo de ganadería hace uso tanto del medio como de los establos para obtener lo mejor de uno y del otro. ¿Qué quiere decir? No solamente va a combinar el medio ambiente, sino que también lo va a combinar con la crianza del ganado en establos, como podemos ver en la imagen. Ahora vamos a hablar de los tipos de ganadería según el ganado. Del mismo modo podemos realizar otra gran clasificación en función del ganado. Ni mucho menos todos los ganaderos tienen los mismos animales o en la misma cantidad. Hay explotaciones centradas exclusivamente en el ganado ovino, otras en el porcino, otras en el equino, etcétera, etcétera. Además que no todos se dedican exclusivamente a la alimentación. Y encontramos diferentes tipos de ganado. 7 tipos de ganado. Empezaremos a hablar del ganado ovino. Básicamente se refiere a las ovejas. Su explotación puede estar dedicada a la producción ya sea de leche, queso, lana o pieles. El ganado bovino o vacuno comprende bueyes, toros y vacas. Este tipo de ganado produce tanto carne como leche en el caso de las vacas y también es utilizado para el arado, aunque en menor medida, debido a las nuevas herramientas de uso actual. El ganado porcino comprende a los cerdos. Se usa principalmente para la producción de carne. También tenemos el ganado caprino, que se aboca a la crianza de cabras. Se centran en la producción de queso, de leche y la carne de la cabra.
Encontraremos también entre estos tipos de ganadería al ganado equino, y está referido básicamente a los caballos y a las yeguas. La explotación de este sector está centrada en las actividades como ser la actividad hípica, las carreras de caballo, o también con un objetivo de comercializar los caballos y las yeguas. Algunos de estos caballos o yeguas han llegado a alcanzar precios de millones de dólares. También encontraremos lo que es la cunicultura, que se refiere a los conejos. Básicamente, este tipo de ganadería se aboca a la producción de carne. Otro tipo de ganado es la avicultura, que básicamente engloba a todas las aves de corral. Su explotación principal reside en el consumo de la carne y en los huevos que producen, por supuesto, algunas aves. También se tiene en cuenta a otras aves como el pavo. Entonces, estamos viendo la clasificación de la ganadería según el tipo de ganado. Hemos visto el ganado ovino referido a las ovejas, el bovino referido a las vacas, bueyes, toros, el porcino referido a los cerdos, el caprino referido a las cabras, el equino referido a los caballos y a las yeguas, y también hemos visto lo que es la cunicultura referido a los conejos. Y por supuesto la avicultura, que englobará las aves de corral. Debido a la creciente competitividad de la globalización, han sido muchos los ganaderos que se han ido especializando en un único tipo de ganado. Ahora bien, es importante tener en cuenta que antiguamente las explotaciones ganaderas tenían muchos de estos animales para el autoconsumo. Ahora revisaremos otra actividad económica del sector primario extractivista, como es la agricultura. La agricultura es la actividad humana tendiente a combinar diferentes procedimientos y saberes en el trabajo de la tierra, con el objetivo de producir alimentos de origen vegetal, como pueden ser las frutas, las verduras, las hortalizas, los cereales, etc. Como ya hemos indicado, la agricultura es una actividad económica que se encuentra dentro del sector primario, extractivista, y en ella se incluyen todos aquellos actos realizados por el hombre tendientes a modificar el medio ambiente que lo rodea, para hacerlo más apto y así generar mayor productividad del suelo y obtener alimentos tanto para el consumo directo como para la comercialización. Y su tratamiento industrial además. Tratamiento industrial que por supuesto va a generar un valor agregado, convirtiéndose en una actividad económica del sector secundario. Existen diversos tipos de agricultura. Por ejemplo, muchos clasifican a la agricultura por los volúmenes de producción. Así pues, encontraremos una agricultura de subsistencia y una agricultura industrial. La agricultura de subsistencia tiene como objetivo obtener un nivel bajo de producción, con la única finalidad de alimentar a una comunidad estable y reducida de personas. Por lo tanto, esta agricultura no va a producir un desgaste significativo del suelo. Es más, lo va a ir preservando. También tenemos a la agricultura industrial, que consiste en la producción de grandes volúmenes de alimentos provenientes del suelo. Esta agricultura la practican los países industrializados y los países que están en vías del desarrollo.
a aquellos que van a exportar precisamente sus productos agrícolas. Esta práctica tiene el objetivo no simplemente de garantizar el consumo personal o el consumo de la comunidad, sino también comercializar lo que se produce por demás o el excedente, como ocurre en el caso de las exportaciones de alimentos agrícolas al extranjero. En nuestro caso, uno de los productos más exportados será la soya. Además, la agricultura se clasifica por la importancia del agua en la producción. Así pues, la agricultura se clasificará en dos tipos, de regadío y de secano. La agricultura de regadío es ese tipo de agricultura donde es fundamental tener un sistema de riego, que básicamente es aportado por el agricultor. Así, en este tipo de agricultura se utilizarán métodos ya sean naturales o artificiales. En la imagen derecha estamos identificando este tipo de agricultura de regadío. La agricultura de secano. En este tipo de agricultura la humedad es muy importante para la producción. La humedad que es suministrada precisamente por fenómenos naturales como ser la lluvia y por elementos igual de naturales como ser el suelo. En este tipo de agricultura no es necesario que el agricultor intervenga. En la imagen izquierda estamos viendo precisamente la agricultura de secano, sin ningún tipo de sistema de riego. Además, la agricultura se clasifica según los medios de producción que utiliza y además su rendimiento. Así pues, encontraremos una agricultura extensiva y una agricultura intensiva. En la agricultura extensiva, el objetivo que se tiene en cuenta no es tanto la ganancia económica que se vaya a tener, sino más bien cuidar el suelo, ya que se van utilizando superficies amplias de tierra. Pero además, en estas superficies amplias de tierra no se va a dar un gran nivel de producción. La agricultura extensiva busca cuidar el suelo. La agricultura intensiva. En la agricultura intensiva se busca la producción en grandes cantidades, en espacios reducidos. Se trata de aprovechar al máximo el suelo. Este tipo de agricultura intensiva es muy perjudicial para el medio ambiente. Se utiliza generalmente en países industrializados, como ser los Estados Unidos. En imagen estamos viendo la agricultura extensiva. Generalmente la agricultura extensiva se practica en las áreas rurales del occidente boliviano. También la agricultura se clasifica de acuerdo a la técnica que se utiliza y además de acuerdo a su objetivo. Así pues, encontraremos una agricultura industrial, una agricultura ecológica, una agricultura tradicional. ¿De qué tratará la agricultura industrial? La agricultura industrial tiene como finalidad obtener magnitudes enormes de alimentos, teniendo en miras de una futura comercialización. La agricultura ecológica. Esta forma de agricultura tiene como prioridad la no alteración del medio ambiente, el cuidado del suelo y se utilizan métodos y tecnologías bastante adecuadas para garantizar que el suelo sea cuidado. Pero también encontramos una agricultura tradicional, que se caracteriza por utilizar técnicas y procedimientos autóctonos o originarios de las diferentes regiones, extendiéndose en el tiempo y formando parte de la cultura de los diversos
pueblos. Como hemos identificado, tenemos 3 tipos de agricultura en función a la técnica que se utiliza precisamente para ejercer esta actividad económica. Agricultura industrial, ecológica y tradicional. Ahora hablaremos de otro tipo de actividad económica, también del sector primario, como es la silvicultura. La palabra silvicultura viene del latín silva, que significa selva, y cole, que significa cultivar, más el sufijo ura, que es la actividad resultante de la acción. En la Real Academia lo definen como cultivo de los bosques o montes, o también puede ser la silvicultura, la ciencia que trata del cultivo. La silvicultura se trata del cuidado de los bosques, cerros o montes, así como de las técnicas que se aplicarán en las masas forestales para poder obtener de ellas una producción prolongada y sostenible de bienes y servicios que nuestra sociedad demanda. La productividad de una masa en la silvicultura puede estar dividida en 2 partes. Puede existir una producción directa y una producción indirecta. Producción directa. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar a los recursos maderables y no maderables. Los maderables son los que dan madera útil para construcciones y los no maderables son los productos de materias primas y dentro de ellos están, por ejemplo, la madera, la leña, el corcho, la resina, la caza, entre otros. La producción indirecta. Son los productos que se producen las masas, como la consolidación del carbono y el precepto del ciclo hidrológico, biodiversidad, entre otros. La acuicultura es el conjunto de técnicas que se emplea para cultivar especies del agua, tanto animales como plantas. Se trata de procedimientos que permiten criar organismos acuáticos con distintos fines. La acuicultura será aquella actividad económica con la cual podremos criar organismos acuáticos. La acuicultura puede desarrollarse en agua salada o puede ser también en agua dulce. En algunos casos, los especialistas trabajan en condiciones controladas y dispuestas de modo artificial. También pueden desarrollar su labor en el medio natural, interviniendo de diferentes maneras. En imagen estamos viendo, por ejemplo, la práctica de la acuicultura de modo artificial. Pero también existen diversos tipos de acuicultura. Entre ellos vamos a encontrar según la especie cultivada. La acuicultura según la especie cultivada se divide en algicultura, que es el cultivo de las algas; conquicultura, que es el cultivo de las almejas, los mejillones, las ostras, las vieiras y demás moluscos. También encontramos lo que es la carpicultura, que como su nombre lo indica, es el cultivo de la carpa común, y otros ciprínidos, especies de agua dulce no tropical. También encontramos lo que es la salmonicultura, que es el cultivo de los salmones, truchas. También encontramos la truticultura, que es el cultivo de la trucha. La acuicultura de especies tropicales de agua dulce. Cultivos de especies de peces y crustáceos tropicales y subtropicales, como la tilapia, el pacú, el camarón, langosta y otras especies de peces y crustáceos. Encontramos la camaronicultura, que es el cultivo de camarones.
La acuicultura marina, que es el cultivo de especies marinas, tanto peces como algunos invertebrados como el pulpo. También encontramos la astasicultura, que es el cultivo de los cangrejos del río. También existen otros tipos de acuicultura, como pueden ser la acuicultura de producción y comercialización, cuyo objetivo principal es la producción y la comercialización de especies con un alto consumo en el mercado. También encontramos lo que es la acuicultura de aprovechamiento de recursos, que tiene como finalidad precisamente el aprovechamiento de zonas con condiciones ecológicas para la actividad productiva. También encontramos lo que es el cultivo integral, donde se desarrollan todas las fases del ciclo biológico reproductor, juvenil y de engorde. Ahora vamos a hablar de lo que es la apicultura. La apicultura son las actividades, los procesos y las técnicas vinculadas a la cría de los insectos conocidos como las abejas. La apicultura se lleva a cabo con el objetivo de que las abejas se desarrollen y se reproduzcan para luego recolectar los productos que se puedan elaborar, como ser la miel. Existen tipos de apicultura y vamos a identificar precisamente dos tipos de la práctica de la apicultura, y estos tipos son la apicultura sedentaria y la apicultura transhumante. La apicultura sedentaria es aquella en la que no varía la ubicación de la colmena y precisa de un aporte de un artificial alimento. La apicultura transhumante consiste en ir variando la situación aparia guiándose de la localización de la zona geográfica con el propósito precisamente de obtener la máxima producción. Hablaremos de dos de las actividades más antiguas dentro de la historia de la humanidad, como ser la caza y la pesca. Antes de entrar de lleno en el significado del término de la caza, vamos a establecer su origen etimológico. En este caso podemos determinar que es una palabra que deriva del latín, en concreto emana del verbo captare, que puede reproducirse como recoger o capturar. Al acto y al resultado de cazar se lo conoce como la caza. El verbo cazar, por su parte, alude a la búsqueda y la persecución de animales con el objetivo de capturarlos o matarlos. Hablaremos ahora de lo que es la pesca. Tanto la caza como la pesca son actividades económicas muy importantes para cualquier sociedad. Y sobre todo, la caza es una actividad económica que ha ayudado al ser humano a sobrevivir durante la prehistoria. La pesca es una actividad económica primaria extractivista que el hombre practicó desde su aparición sobre la tierra. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en extraer de las aguas los animales que habitan en ese medio. Cuando se hallan en su medio natural se llaman peces, pero cuando ya son capturados se llaman pescados. Puede hacerse de forma manual. También se puede hacer con cañas de pescar y también, como estamos viendo en la imagen, con redes. Por extensión se llama pesca todo objeto rescatado de las aguas, de los mares, de los ríos o de los arroyos. Muy bien, como hemos identificado, hay diversas actividades económicas que son muy importantes para la sociedad, no solamente boliviana, sino mundial.
Es importante que nosotros lleguemos a conocer el desarrollo de estas actividades económicas en el entendido de que se constituyen en una actividad fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad boliviana. En función al conocimiento de estas actividades económicas, nosotros determinaremos si nuestro espacio geográfico es o no es apto ya sea para la crianza de animales, ya sea para la producción agrícola o las diversas actividades económicas que el día de hoy hemos desarrollado. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos hasta una próxima ocasión.